La oportunidad se presentó cuando Ethan casualmente mencionó un próximo viaje de negocios, un viaje de una semana a Nueva York, un gran proyecto, dijo, evitando mi mirada una semana reflexioné sobre un plan formándose en mi mente que tuviera un buen viaje, pero no sería el viaje de negocios que Ethan esperaba, no, esta sería la semana en la que su mundo se derrumbaría. Comencé mis preparativos en el momento en que se fue la ayuda de Julia, reuní evidencia de su aventura, recibos de hotel, registros telefónicos, mensajes nocturnos, cada pieza fue un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Luego me comuniqué con un abogado para discutir el divorcio y los derechos de propiedad. No solo dejaría a Ethan, sino que también lo despojaría de todo lo que amaba. Su traición le había costado más que solo nuestro matrimonio, le costaría su hogar, su comodidad, su seguridad. Evelyn, ¿estás segura de esto? Julia preguntó, preocupación grabada en su rostro. Nunca he estado más seguro de nada. Respondí con un resfriado. Determinación en mi voz mientras Ethan vivía a lo grande en Nueva York, ajeno a la tormenta que se avecinaba en casa. Estaba ejecutando mi plan con precisión. La casa de la infancia de Ethan, fue la primera en desaparecer. Contraté a un equipo de demolición y les expliqué que la casa era vieja y necesitaba ser derribado por razones de seguridad mientras las excavadoras destrozaban las paredes. Observé con una sensación de sombría satisfacción. Esto fue más que una simple demolición física. Era un símbolo de la destrucción de nuestro matrimonio. Luego arreglé la venta del terreno. La propiedad estaba a mi nombre gracias al manejo descuidado del papeleo por parte de Ethan. La tierra alcanzaría un buen precio y el dinero sería solo mío a medida que pasaran los días. Mi plan se desarrolló sin problemas. Ya no era la esposa traicionada. Finalmente fui el arquitecto de la caída de Ethan. Llegó el día del regreso de Ethan. Esperé su llamada, la anticipación de la dulce tortura. Evelyn, ¿dónde estás? ¿Qué pasó con la casa? La voz de Ethan estaba mezclada con confusión y pánico. La hice demoler a Ethan y la tierra que se vendió. Respondía cada palabra con una daga. En su corazón, porque Evelyn, ese era nuestro hogar, tartamudeó su voz con una mezcla de incredulidad y desesperación. Era una casa, Ethan, no un hogar, y ahora se ha ido al igual que nuestro matrimonio. Dije con voz tranquila y firme, pero, ¿por qué? ¿Cómo pudiste hacer esto? La súplica de Ethan fue patética, muy lejos del hombre seguro que una vez fue. Tomaste tu decisión, Ethan, ahora hice la mía, adiós con eso. Sobre mí lo había hecho, había recuperado el control de mi vida. La traición de Ethan había destrozado nuestro matrimonio, pero también había despertado una fuerza en mí que nunca supe que tenía. Ya no era una víctima, era un superviviente, y mientras miraba hacia adelante a mi nueva vida libre de mentiras y engaños, sabía una cosa con certeza: Ethan nunca olvidaría el nombre de Evelyn. El mundo de Ethan se había derrumbado y yo era el arquitecto de su caída. El día que regresó esperé sabiendo que él me confrontaría como esperaba. Su auto chirrió hasta detenerse donde una vez estuvo nuestra casa, ahora solo un terreno baldío. ¿Qué has hecho? Evelyn, Ethan bramó mientras se acercaba a su rostro una máscara de conmoción e ira. Me liberé de una vida de mentiras y engaños, respondí con calma, mi resolución inquebrantable. Esta era el hogar de tu infancia. ¿Cómo pudiste? Su voz se quebró bajo el peso de su pérdida. Por favor, hablemos de esta charla como hablas con tu amante. Contrarresté la amargura en mi voz inconfundible. No entiendes, fue un error. Ethan suplicó con la mirada buscando alguna señal del amor que una vez nos unió. Un error repetido es una elección, Ethan, y tú la elegiste a ella sobre nosotros, sobre todo lo que construimos juntos. Dije, la finalidad en mi voz resonando en el espacio vacío. Ethan miró a su alrededor, la desesperación se estaba apoderando. Pero, ¿a dónde iré? ¿Qué pasa con mis cosas? Tus cosas están almacenadas. En cuanto a dónde ve, eso ya no es de mi incumbencia, dije sin ninguna simpatía. Nunca pensé que podrías ser tan cruel. Ethan dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Cruel no, Ethan, no soy cruel, simplemente ya no soy tu tonto, respondí alejándome de las ruinas de nuestro pasado. La voz de Ethan se desvaneció mientras me alejaba, dejándolo en medio de los escombros de sus elecciones. Había exigido mi venganza no por crueldad sino por respeto a mí mismo. Mientras me alejaba, el peso de los últimos años pareció levantarse de mis hombros. Ya no estaba atado por la traición de Ethan o los límites de un matrimonio sin amor al destruir nuestro hogar físico. Me había construido uno nuevo, un santuario de respeto por mí mismo y dignidad. Ethan me había quitado mucho, pero no podía quitármelo.
Mi fuerza o mi capacidad para comenzar una nueva había cerrado el capítulo sobre Ethan y nuestra vida juntos. Ahora era el momento de escribir una nueva historia en la que yo fuera el protagonista, no la víctima del guión de otra persona. La caída de Ethan fue el precio que pagó. Su traición, para mí había ganado algo mucho más valioso, mi libertad y la oportunidad de redescubrir quién era antes de perderme en nuestro matrimonio. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años era un camino que esperaba recorrer. Ethan era parte de mi pasado, un tipo cerrado y dejado atrás. El futuro era mío para darle forma y lo abracé con los brazos abiertos y un corazón libre de las cadenas de la traición. Las consecuencias de la demolición de la casa dejaron a Ethan en un estado de shock y desesperación. Unos días más tarde, llamó a su voz mezclada con una mezcla de ira e incredulidad: «Evelyn, tenemos que hablar. Encuéntrame en el café del 55, por favor». Acepté, tenía curiosidad por ver cómo intentaría hacer girar esta cola en el café. Ethan estaba sentado encorvado sobre un sombra de su antiguo yo. «Evelyn, ¿por qué estás haciendo esto? Has destruido todo lo que soltó cuando me senté. Destruiste todo, Ethan. Hiciste eso cuando elegiste tener una aventura». Respondí con mi tono uniforme pero firme. «Lo estás haciendo, es imperdonable». Su voz quebró su fachada de control desmoronándose. «Un error no hice. Un error es olvidar pagar una factura, no engañar a tu esposa». Contrarresté bruscamente: «No puedes simplemente quitarme todo, la casa, el dinero. ¿Qué hay de mí?» Ethan, la súplica fue patética, teñida de egoísmo. «¿Qué hay de ti y de mí, Ethan? ¿O te olvidaste que había dos personas en este matrimonio?». Reté la cara de Ethan contorsionada por la frustración. «Estás siendo irrazonable, estás arruinando mi vida por una aventura. ¿Una aventura? ¿Es eso lo que llamas romper nuestros votos, nuestra confianza?». Mi voz rose atrayendo miradas desde las mesas cercanas. «Evelyn, por favor, podemos arreglar esto, lo terminaré con ella, podemos ir a terapia». Ethan ofreció, desesperación filtrándose en su voz. «Arregla esto, no queda nada para arreglar, Ethan. Tú hiciste tu elección y ahora tienes que vivir con ello». Dije, mi decisión clara e inquebrantable. Perderé mi trabajo. Mi reputación. No entiendes las consecuencias. Él alegó: «Las consecuencias. Debiste haber pensado en eso antes en cuanto a tu trabajo y reputación». «Esos nunca fueron mi preocupación», respondí con un tono helado. El color desapareció de su rostro. «Me grabaste». Ethan jadeó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Sí, es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones, Ethan. Has perdido algo más que una casa, has perdido una esposa que te amaba, una familia que te respetaba a ti y a una vida que dabas por sentado», dije levantándome para irme. Mientras me alejaba no miré hacia atrás. La voz de Ethan llamándome era solo un eco distante. Había cerrado ese capítulo de mi vida y no había vuelta atrás. Fue la victoria más dulce de todo. El polvo se había asentado y el mundo de Ethan fue irrevocablemente alterado. El proceso de divorcio fue impulsado por Swift por la evidencia incontrovertible de su aventura. Trató de argumentar para luchar, pero la verdad lo dejó sin terreno sobre el que pararse mientras yo me sentaba frente a mí. De él en la oficina del abogado para la firma final. Él era un simple caparazón del hombre que una vez conocí. «Evelyn, por favor, ¿no podemos repensar esto?». La voz de Ethan fue un susurro desesperado: «No queda nada para repensar, Ethan, tomaste tus decisiones y ahora tengo hice mía». Respondí, mi voz firme y resuelta. Con cada firma sentí un capítulo de mi vida cerrando, un capítulo lleno de dolor, traición y finalmente liberación. Cuando terminó Ethan intentó hablar pero lo interrumpí. «No hay nada más que decir». Ethan adiós. Yéndose en la oficina me sentí más ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima. Ya no era la esposa de Ethan. Era Evelyn, libre y desatada. En las semanas siguientes, la vida de Ethan continuó desmoronándose. Su trabajo se perdió como consecuencia del escándalo. Su reputación alguna vez fue impecable. Ahora estaba empañado por la verdad de sus indiscreciones. Escuché a través de conocidos mutuos que vivía en un pequeño departamento, un marcado contraste con la vida de comodidad que una vez supo que su amante lo había dejado sin querer lidiar con las consecuencias de su aventura. Ethan estaba solo. Una consecuencia de su propia creación. Para mí comencé una nueva. El dinero de la venta de la tierra me permitió libertad financiera y encontré paz en mi independencia. Me reconecté con viejos amigos, retomé pasatiempos que había olvidado hace mucho y encontré alegría en lo pequeño.
cosas que Julia y yo permanecimos unidos, nuestro vínculo se fortaleció por las pruebas que enfrentamos juntos. Eres más fuerte de lo que jamás te diste cuenta. Evelyn, me dijo una noche durante la cena. Supongo que lo soy. Respondí. Una sonrisa jugando en mis labios. Revisándola a menudo pensaba en la casa. El símbolo de nuestro matrimonio roto en su destrucción había encontrado mi fuerza. Fue un paso drástico, pero era necesario para mí liberarme. Ahora mirando hacia adelante vi un camino lleno de posibilidades, un camino donde era el autor de mi propia historia, ya no era un personaje del drama de otra persona. El camino hacia la recuperación no fue fácil, pero era mío. Viajar había sobrevivido a la tormenta y a su paso encontré una pieza que nunca supe que existía. La traición de Ethan me había destrozado, pero en esos pedazos rotos me encontré y esa fue la victoria más grande de todas.